Bueno, este video es para aclarar el anterior, porque recibí un montón de notificaciones y en su mayoría el resultado fue no aclares que oscurece. Es decir, quise explicar cómo se lleva adelante uno de mis talleres y cuando menciono constelaciones familiares, sistémico, bueno, algo de astrología, las preguntas son, sé qué signo soy, pero no sé cuál es mi ascendente, no sé qué luna tengo, puedo ir igual, nunca me hice mi carta, en fin, un montón de cosas. Y por el lado de las constelaciones, es como, ¿mañana se constela? No, mañana no vamos a constelar, no vamos a constelar ni en grupo ni de manera individual. Es un taller donde nadie, o sea, una charla, pero con interacción, con un ida y vuelta sobre lo que pongo como información sobre la mesa y todo lo que percibís y lo que te viene en pregunta. La idea es poder entrenarnos todo el tiempo en hacernos buenas preguntas, porque lo que guía a la persona es la pregunta, es la capacidad de preguntarse cosas que antes no te hubieses preguntado y a partir de ahí, casi imperceptiblemente, tu cerebro no para de buscar las respuestas a todas esas cosas que te estás preguntando. Entonces, ¿por qué el abordaje es desde lo sistémico? Lo sistémico es anterior a las constelaciones. Todo funciona en sistemas. Es decir, conocemos el sistema del universo, el sistema de la naturaleza, todo es sistémico, todo está involucrado con otra parte, una parte con otra parte. No, había una frase muy bonita que decía que no puedes cortar una flor sin que la luna lo perciba. ¿Qué significa? Bueno, que algo en lo que yo me involucro, una decisión que tomo, va a afectar, después veremos si te parece positiva o negativa la afectación, pero digo, va a afectar, va a tocar, va a impactar en los otros integrantes de tu núcleo familiar, de la familia de origen, en realidad de toda la genealogía. Cuando hacemos abordaje desde lo sistémico y desde las constelaciones, también trabajamos parándonos en sus protocolos, en sus premisas. Una de las premisas más importantes en constelaciones es que primero está el orden y después el amor. Es una de las cosas más difíciles de comprender, de aceptar, de integrar y de vivir. Porque muchos de nosotros, antes por no saber, nos fuimos corriendo de lugares. Por ejemplo, yo podría haber actuado como madre de mis hermanos y no hermana de mis hermanos. Esos lugares que se invierten o que se cambian o que se perciben diferente hacen que de alguna forma vaya impactando. No solamente en la vincularidad, que es lo más notorio, sino a veces impacta en temas de salud, en alguna enfermedad, síntomas, ni hablar de algunos ataques de pánico, ansiedad. ¿Por qué? Porque voy a cumplir un rol que no es el mío, no voy a estar ocupando mi lugar, que es lo fundamental. Cada uno vino a ocupar el único espacio que ocupa en esta vida, que desde la física se ve muy claro que es un solo lugar, yo puedo estar acá y no puedo estar en otro lugar físicamente, pero que desde lo energético y vivencial es igual. A veces hay pérdidas y eso y no se conoce o no se habla en la familia, entonces yo creo ser la primera hija de mi papá y mi mamá y en realidad soy la segunda o la tercera o la cuarta. Entonces, esos lugares que están corridos no me permiten a mí encontrarme en mi propio lugar de mi vida. Eso es sistémico. Eso es lo que implica que se modifica, se mueve una cosita y se va a mover todo el sistema. En esto de que prevalece el orden antes que el amor, es muy fuerte porque generalmente en las familias que hacemos todo en nombre del amor, o casi todo, creemos que con el amor es suficiente. Y en verdad viene el orden a mostrarnos que yo, por ejemplo, no puedo actuar como madre de mis papás,
Porque la biología en eso es exacta, el cuerpo es exacto. El cuerpo que muestra síntomas es lo mejor y lo más exacto que nosotros podemos tener para ver, para observar cómo nos sentimos. Porque la mente ya sabemos que puede estar en 4 lugares a la vez o más, que puede tener una premisa y a su vez la contradictoria y contradecirse, puede tener pensamientos que se oponen entre sí. Entonces, el cuerpo es un registro claro de lo que me está pasando. Las emociones se registran en el cuerpo. Entonces, la biología, que es exacta, muestra que soy la hija de mis papás, que soy la mamá de mis hijos. Eso tiene un orden sistémico. Cuando por enfermedad, por ausencias, por faltas, por accidente, los lugares se corren, o por ejemplo yo soy alguien que se ocupa de mis papás, invierto ese rol, decimos desde la sistémica que está alterado, que el flujo de esa familia no funciona como vino a funcionar, porque tiene un propósito. Por ejemplo, es de muchísima arrogancia si yo creyera que yo sé lo que mis papás deberían hacer. Es mucha arrogancia. ¿Por qué? Porque yo, primero que no llegué a la edad biológica que ellos tienen, que lo que yo emito es un juicio. Entonces, a partir de ahí se arman muchísimas dinámicas. Lo más fácil de darse cuenta es que si yo estoy en un lugar que no es mi lugar propio en mi familia, obviamente no voy a estar realizando mi propósito de vida en la tierra. Y así, imagínense que yo construyo un vínculo y lo construyo desde ahí. Todo lo que yo voy decidiendo en mi propia vida, lo voy haciendo desde un lugar que no es el propio. Entonces, las distorsiones son todas esas cosas que después uno pretende, como si la vida tuviera áreas, pretende solucionar. Es decir, las personas muchas veces dicen, se manifiestan de esta forma: yo quiero trabajar mi relación de pareja, yo quiero trabajar mi vínculo con el trabajo, yo quiero trabajar mi vínculo con la alimentación, con la actividad física, con que no puedo dormir. Y en realidad, desde lo sistémico, porque mi cuerpo es un sistema completo. Imagínense una célula que quisiera actuar sola, por fuera del sistema. Todo lo entienden menos los humanos. La naturaleza actúa sistémicamente, el universo, el cuerpo, pero nosotros no, porque tenemos la capacidad de razonar y a partir de nuestras creencias y pensamientos calificamos las situaciones de un modo determinado y decidimos qué hacer con eso. Pero lo decidimos de modo racional, que muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene que ver con ni siquiera aceptar lo que está haciendo, sino ir tras eso que yo pienso que debería ser. Por eso, tiene muchísimas, pero una de las premisas más grandes que tiene las constelaciones familiares es decirle sí a la vida como es, a lo que está haciendo. Porque aunque yo no lo pueda comprender con mi mente, sé que tiene una razón de ser. Entonces, es confiar en ese flujo de la vida, transitarlo. Para eso aprendemos, nos autoconocemos, aprendemos habilidades de gestión emocional para poder gestionar y mantenerme en un umbral de emociones que no me secuestren las emociones, que no me hagan ser una persona de reacciones, o sea, que yo pueda tener un instante para poder a algo que acontece dar una respuesta, que no es lo mismo que reaccionar. La reacción es espontánea y ahí no hay manejo de emocionalidad. Y de esos lugares, cuando uno reacciona, la mayoría de las veces no se puede volver. Entonces es muy importante aprender a gestionar hoy, y antes también, pero bueno, hablemos de hoy, en un mundo que está plagado de violencia, tenemos que poder saber que esa violencia que se ve adentro, en realidad tiene que ver con una frustración interna, en realidad es con una impotencia. Es la impotencia que siento por algo que no pude asumir. Y afuera se ve como violencia.
Entonces, sistémicamente, todos conformamos la sociedad que conocemos. No importa en qué lugar del mundo esté una persona, pero todos, entre comillas, aportamos al mismo cielo, al mismo campo inconsciente. Eso es lo que se conoce como, inconsciente colectivo. Es decir, como si fuera Google, todo le estamos aportando información. Puede que yo no sea una persona violenta, pero sí tenga pensamientos violentos. Y a veces para conmigo misma. Pero frente a alguien que está a punto de detonar una granada, en el momento en que yo siento ese enojo o esa violencia interna, le aporto una fichita más para que detone la granada. Entonces, todo el trabajo que hacemos nosotros, y ya sea en grupo particular y demás, tiene que ver con lograr la capacidad de convertirnos en adultos. O sea, no crecer solo en edad, sino crecer como adultos, que sería volvernos un individuo autónomo, que sea capaz de tomar sus propias decisiones, bregando no solo por el bien propio, sino por el bien común, y llevar esas decisiones adelante, es decir, hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. Entonces, esto tan simple y tan chiquito y tan cortito sería como, a grandes rasgos, todo el juego que vinimos a realizar en la Tierra. Es bastante sencillo, simple, pero no es tan fácil de ejecutar, porque siempre va a haber, por ejemplo, en el tema de los valores propios, ¿no? De la conciencia de los valores, va a haber muchas contraposiciones entre los valores individuales y los valores de la sociedad. Entonces, en definitiva, si tuviésemos que quedarnos con un resumen, lo sistémico viene a enseñarnos que primero el orden, se respeta el orden y la jerarquía. Por eso nuestros abuelos, nuestros padres, todos nuestros ancestros tienen una impronta, una importancia mucho mayor que la nuestra. Y para nuestros hijos, nosotros. Y nosotros liberamos a la descendencia para que hagan y aporten al campo todo lo novedoso que las nuevas generaciones traen. En síntesis, todo el trabajo se trata de ver o ser conscientes si estamos en un estado de amor o si estamos en un estado de resistencia. Sería como esa polaridad. ¿Por qué en un estado de amor que no tiene que ver con los corazoncitos y las mariposas en la panza? Un estado de amor que es un estado que no excluye. Porque si yo me voy a regir por mis valores, y por ejemplo para mí un valor es la honestidad, ¿qué voy a decir o qué voy a pensar yo de las personas que no se atreven a decir la verdad? ¿Los voy a excluir? Entonces estoy en una polaridad, donde considero que los buenos, que hay buenos y malos, y que los buenos están del lado de los honestos. ¿Y qué con las personas que no lo pueden hacer? Me explico, ahí estoy excluyendo, empiezo a excluir. Y ahí es donde empezamos a armar grupitos de aquellos que son como yo y no miro prácticamente a los otros que los veo diferente. Y eso habla, bueno, de un montón de cosas, pero que tienen que ver sobre todo con creerse superior, ¿no? Me pongo en una condición de superioridad y considero que acá estamos los que valemos y del otro lado no. Entonces, estar en amor, que es estar en un estado de paz, que no tiene que ver con que esté tranquilo todo el tiempo, sino que es una sensación desde donde voy a actuar mi vida, y en ese estado de amor que no excluye a nadie, que ese estado es el que tienen los niños en la primera infancia, donde no necesitan que se les explique lo que es incluir a alguien, porque de hecho no excluyen, ¿no? Todos los amiguitos son iguales. Es la formación, es el crecer, son los condicionamientos, muchas veces el contexto y un montón de cosas las que van haciendo que nosotros nos volvamos personas grandes, avanzadas en edad, que se creen con la capacidad de discernir quiénes son buenos, quiénes no lo son, etcétera, etcétera. Se hizo muy largo. Lo importante de lo sistémico, para cerrar, es que uno
puedas ser consciente todo el tiempo que no estás solo, que no es una unidad apartada de todo lo que existe y que cada acto realizado o no realizado, como así también una palabra dicha o no dicha, va a tener un impacto que nunca podemos saber la magnitud de ese impacto en todos los demás actores de nuestro propio sistema y después, pero da para muchísimo, porque cada familia es un sistema en sí mismo, pero que va a interactuar con otras familias y van a ir armando un sistema. La ciudad, por ejemplo, tiene su propio sistema. Entonces, comprender esto de que somos sistemitas dentro de sistemas, también nos da la conciencia o la posibilidad de vivir desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar en donde no da igual que me levante o que no me levante, no da igual que haga lo mejor que pueda mi trabajo o que lo haga a medias, donde no da igual que haga un llamado o no lo haga, que brinde un abrazo o una simple sonrisa. O sea, hay estudios que confirman que gente que tenía pensamientos o que se sentía muy mal y que en la calle, al recibir una sonrisa, pudieron volver más en sí y volver a tener una especie de esperanza. Entonces, nada de lo que hacemos o de lo que no hacemos, que es lo mismo, no va a tener impacto, ¿sí? Y todo esto, cuando se trabaja en profundidad, ¿a dónde va? Bueno, va a la mente, que no voy a tener la misma calidad de vida si pienso que estoy en un universo hostil, que si pienso que estoy en un universo amoroso o favorable, y así todo se va ampliando a todos los órdenes de la vida y a todos los extractos de la sociedad. Digo, lo que me pasa lo voy a llevar al trabajo, lo voy a llevar al cole, lo voy a llevar a mi ciudad, a mi grupo de amigos. Entonces, verdaderamente somos seres de impacto. A veces nos esforzamos un montón para hacernos daño constantemente, porque somos un poco vagos o un poco cómodos en buscar salir de la zona de confort, que es todo aquello que es conocido, para poder empezar en un camino donde soy más benevolente conmigo y por ende voy a ser más benevolente con el otro. Espero que el resumen sea lo más lúdico y práctico posible y haber respondido a las preguntas que me hacían. Y en cuanto a lo astrológico, tampoco hay que saber nada, lo podemos saber en un ratito acá en el taller, así que la idea es que podamos compartir un rato como esta charla que estoy teniendo ahora, pero con lo más rico de las charlas, que tiene que ver con un ida y vuelta, donde uno da, el otro está recibiendo y a su vez da para que yo reciba, ¿no? Porque otra de las premisas es que todo en la vida va a buscar equilibrarse, armonizarse, es decir, como las manos. Mano izquierda recibe, mano derecha da. Y así es en los vínculos, y así es en un taller, y así es en la vida, donde todos y cada uno de nosotros tenemos algo muy particular, muy propio para ofrecer, y que el propósito de la vida es eso, ¿no? Que vos puedas dar eso que tenés para dar y que no te lo guardes. Para cerrar, me vino justo una frase que me encanta, que lo vi en una peli y es de un libro que dice: no te mueras con la música dentro, ¿no? Y un poco es eso, es qué tengo para ofrecer y lo doy. Gracias.